Hola, pastor, ¿cómo estás? San Juan, buenas noches. Buenas ¿Todo bien? noches. Gracias a Dios, todo bien. ¿Por allá? Eh, Bien, gracias a Dios. Qué Mucho bueno. calor por acá. Wow. Envía un Acá poquito está para acá, por favor. con 39 grados, 40 grados esta semana. Mira. Wow. Sí. Wow. Pero yo Nosotros, en una semana y media vuelvo a Uruguay, entonces voy a un clima más tranquilo. sí, Y llego en sí, primavera, entonces va a llegar bien en Uruguay. qué bueno. No, Y acá allá, mucho frío. ayer tuvimos un día soleado, pero hoy ya está haciendo frío. Tuvimos 2 días soleados y coincidió justo con el aniversario patrio acá en Chile, así es Ah, que las fiestas patrias ahí. sirvió mucho que la gente saliera, así que Qué estuvo muy lindo bueno, el día. qué bueno. Yo Sí, vi ayer la casa del pastor Carlos y Nancy, todo adornada por las fiestas. sí, sí, Yo creo que estuve sí, una vez en Chile, pero no sé si era por una reunión de seminarios, pero no sé si era la fiesta patrias, pero hubo algunas danzas típicas de folclore, no sé si era la fiesta patria, pero era sí. muy Es la interesante. única vez que bailamos nuestros bailes típicos, así es que tiene que haber sido Eh, fiestas patrias. Sí, Bueno, entonces fue ahí con sí, el lienzo blanco y todo. Muy no, sí. lindo. No te llevaron a ninguna fonda? No, yo me quedé de lejos Ah, ya, ya. observando, Sí. pero muy lindo estuvo. Pero Me tú sabes encantó, que me acá se hace encantó un chiste, Santiago. acá se hace un chiste con las fondas, porque las fondas son unas ramadas donde se Ajá, venden los tragos típicos y las comidas típicas de Chile. ajá. Y los juegos típicos de Chile. Pero ahora se da el caso, por ejemplo, que las ramadas son atendidas por peruanos, que los meseros son venezolanos, ¿no? Mira, Claro. Entonces, internacional. es totalmente internacional hoy. Sí. Y la música que se escucha es música también internacional, es la cumbia. Ah, mira, muchos cambios. Mucho, mucho, mucho. Eh, Que Chile los pero, últimos 5 años ha tenido mucha inmigración. ajá. Sí, Venezuela por el tema, lo que han pasado, todo eso. Sí, sí. eh, Mucho venezolano en Chile, mucho. Y a eso en tú Uruguay no tienes que llegaron sumarle, muchos. y tienes que sumarle que hay un descontrol total en la frontera chilena. Ingresa la gente a granel. Primero, no da abasto la policía, y segundo, que Ajá, la frontera chilena es tan amplia y claro. limita con Perú y con Bolivia y con Argentina. Bolivia, Entonces, sí, por todos lados entran. Sí, sí. en Uruguay Hola. llegaron muchos cubanos, no venezolanos. Ah, ok, ok. Sí, una ola muy grande de cubanos. Sí, sí, sí. Hola Arsenio, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, hermano? Aquí estamos. ¿Cómo está el clima por allá? Acá, calorazo, gracias a Dios. Wow. ¿Cómo hacen ustedes? Como decimos en Chile, como sacan pica. Sí, Sacar pica es decir algo que a nosotros nos falta. Sí. Pastor Mm, Juan, Tiago sí, avisó que por motivo de trabajo no va a poder asistir a clase en vivo. ok, Entonces, él lo va a mirar en la grabación. ok. Entonces, está Arsenio, posiblemente entre los demás en un Sí, ratito, pero si quiere empezar, como sí, quiera. porque al fin le queda la grabación y pueden revisarlo después. Así que Perfecto. vamos a comenzar entonces. Si les parece, vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos dirija en este tiempo. Muy bien. Acompáñenme ahora. Buen Dios, agradecemos siempre la posibilidad que tú nos das de estar juntos con los hermanos, y rogamos, Señor, en esta hora que tú nos dirijas en esta conversación que vamos a tener, que la presentación que vamos a hacer sea de beneficio para nuestra vida cristiana, que la podamos aplicar también en la enseñanza a nuestros hermanos, y para poder entender también cómo ha sido el desarrollo de la iglesia que tú has comprado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, dirígenos en este tiempo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, vamos a iniciar entonces la, la sesión número 7, la sesión número 7 de nuestro curso que hemos estado realizando. Y hoy vamos a hablar del último grupo que conforman esta división que nosotros hemos hecho acerca de los padres de la iglesia. Y comenzamos diciendo al principio que son muy fácil de identificar tres grandes periodos en la historia de la iglesia para identificar o clasificar a los padres. Dijimos que los primeros de los siglos I y II son aquellos que nosotros llamamos los padres apostólicos. Y entre ellos nosotros destacamos la figura de tres padres apostólicos principalmente, como son Ignacio, Policarpo y Clemente. Luego dijimos que posterior a esa generación que nosotros llamamos, o la historia eclesiástica llama padres apostólicos, vino una segunda generación que la acostumbramos a situar entre los siglos II y III, que vamos a llamar los padres apologistas, cuya función principal va a ser la defensa del evangelio o del cristianismo frente a los ataques que va a sufrir, en primer lugar, de la filosofía, de otras corrientes religiosas paganas que habían en el momento, y también, por cierto, con las críticas que había con respecto al cristianismo. Pero hay un tercer grupo que no hemos visto y es el que vamos a ver hoy, que son los que nosotros llamamos los padres dogmáticos. Y los padres dogmáticos nosotros los clasificamos entre los siglos III y IV, ¿no? Por cierto, después de Cristo, ¿no? Y estos que nosotros llamamos los padres dogmáticos son los primeros que van a empezar a sistematizar las enseñanzas y las doctrinas cristianas. Y tal cual lo hemos hecho con los grupos anteriores, también hoy vamos a hablar principalmente de tres exponentes de esta escuela a la cual nosotros llamamos los padres dogmáticos. Así es que yo les invito a que me acompañen a revisar la presentación para el día de hoy del tema de los padres dogmáticos. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ahí sí. Bien. Entonces lo que vamos a ver hoy son los padres dogmáticos, que los vamos a situar cronológicamente entre los siglos IV y V después de Cristo, pero vamos a mirar principalmente a los padres latinos. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los padres latinos, son aquellos que van a escribir en este idioma. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy en esta sesión número 7? Bueno, vamos a ver tres puntos principales. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es la característica por la cual es reconocible este tipo de literatura o identificamos a estos padres como padres dogmáticos. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el contexto que hace posible, ¿no?, que aparezcan estos padres que nosotros vamos a llamar los padres dogmáticos. Bajo qué circunstancias históricas es que aparece los textos escritos que ellos van a producir. Y en tercer lugar, vamos a ver brevemente, por cierto, a tres exponentes de lo que nosotros llamamos los padres dogmáticos, como son Jerónimo, Agustín y Ambrosio, ¿no? Cada uno con la importancia que tiene para el desarrollo de la vida cristiana de los primeros siglos. Así es que vamos a revisar primero, entonces, un segundito para avanzar. ¿Cómo es que aparece este tipo de literatura que nosotros llamamos literatura dogmática? Bueno, por un lado, tenemos que entender que la Iglesia latina, ¿se acuerdan ustedes que la Iglesia latina, ¿no?, es la que es una de la mitad del Imperio Romano, que se utilizaba como lengua materna, ¿no?, el latín? Y que imaginariamente, ¿cierto?, si tenemos que trazar una línea, es la que dividía el plano, ¿cierto?, tirando una línea recta desde Estambul,
¿no? Hacia abajo, lo que hoy día sería, Constantinopla, ¿no? Lo que hoy día sería Estambul, marcaba los dos polos, ¿no? Que marcaba la diferencia entre Oriente y Occidente. Y la iglesia de los siglos 3, 4 de la parte latina no produjo grandes teólogos, aparte de los apologistas que nosotros mencionamos. Y la razón por la cual esta parte del hemisferio no produjo grandes teólogos o padres de la iglesia destacados en la sistematización de la doctrina, quizás se explique de varias maneras. Una de ellas por las cuales nosotros podemos explicar de que no hubo grandes teólogos en esta época, puede ser el hecho de que el cristianismo un poco se adormeció en la parte latina del imperio, el hecho de ser protegida por el mismo emperador, el hecho de estar al lado de la ciudad imperial, significó que el cristianismo poco a poco fue penetrando en las estructuras más altas de la sociedad del Imperio Romano, y por lo tanto fue cada vez más aceptado y hubo menos discusión con respecto a lo que es el cristianismo. Otro factor puede ser que en Occidente o la parte latina del imperio no hay grandes escuelas de teología y precisamente se debe al hecho de que como no hay discusión teológica, como el cristianismo tiene poca oposición por el hecho de ser protegida del emperador, no se desarrollan grandes centros de discusión teológica. El hecho de que el emperador y las altas autoridades tuvieran la sede en la parte latina del imperio, significó que el cristianismo prácticamente en esta parte no tuvo ningún enemigo, grandes herejías no se levantaron en contra del cristianismo. Y por otro lado, otro factor que puede servirnos para explicar por qué en los siglos 3 y 4 no hay grandes teólogos latinos, ¿no? Se deba a que el cristianismo fue creciendo prácticamente sin evangelización. Poco a poco fue penetrando las diferentes capas sociales, pero no hubo un trabajo continuo de lo que nosotros hoy día llamaríamos evangelización. A diferencia como va a ocurrir en la parte oriental del imperio, en que sí va a haber un desarrollo mucho más elaborado de la evangelización, donde la crítica, por la lejanía que el cristianismo tiene de la sede del centro de Roma, va a haber mucho más ataque, va a estar más expuesto el cristianismo y por lo tanto los padres griegos o los padres orientales tuvieron que desarrollar y sistematizar de mejor manera el cristianismo para hacer frente a las amenazas de las herejías. Pero en resumen, el lado latino del imperio produjo poca producción dogmática o doctrinal en esta época, producto del, comillas, adormecimiento que tuvo el cristianismo en esta parte del imperio. En la lámina que ustedes están mirando, si bien es cierto, nos muestra los 5 patriarcados, los 5 obispados más importantes de la iglesia de los primeros siglos, es para que ustedes tengan una referencia de qué es lo que está pasando en la iglesia en el siglo 3 y 4, no tengan una imagen mental. Roma es la capital del imperio, la iglesia está protegida por el imperio, no sufre ataques, grandes ataques, no tiene tampoco grandes enemigos porque el emperador es cristiano, o por lo menos se declara cristiano y apoya evidentemente a los cristianos. Entonces un poco la iglesia se durmió en esta zona. Pero si ustedes se fijan en África, o lo que sería África hoy día, está Alejandría, está lejos del imperio. Y por lo tanto, la influencia de las religiones o las corrientes heréticas, el ataque de las religiones locales y de la filosofía local, va a ser mucho más dura y fuerte contra el cristianismo en esta zona. Por lo tanto, tanto en Alejandría como en Antioquía, muy alejado del centro religioso que es Roma, se hizo necesario que los obispos, los padres de la iglesia desarrollaran una doctrina fuerte para ir en defensa
del Evangelio y, por cierto, también para enseñar a las congregaciones. Y este es un dato muy interesante, hermano, porque normalmente la Iglesia de Roma tiende a enseñar de que de alguna manera es la Iglesia de Roma, ¿cierto?, la más importante en esta época, y como nosotros vemos, claro, es importante en el sentido de que cuenta con el apoyo del emperador, pero donde se está realizando el trabajo duro de hacer resistencia a las herejías y el trabajo duro de una producción teológica es precisamente en Alejandría y en Antioquía. Un dato interesante ese para considerar. ¿Cómo se va desarrollando la doctrina latina, ¿no? Bueno, primero vamos a considerar a Jerónimo, que es uno de los grandes padres dogmáticos que vamos a mencionar hoy. Jerónimo, para desarrollar su pensamiento doctrinal y fundamentar y hacer cada vez más sólida la doctrina cristiana, tuvo que estudiar primero a los escritores filósofos griegos. Es decir, que la base del desarrollo del pensamiento teológico de los primeros siglos va a estar fundamentado en la filosofía griega. A lo menos va a utilizar y va a reinterpretar los términos más importantes y los conceptos más importantes de la filosofía griega. También debemos mencionar que en Occidente van a comenzar a aparecer también a partir del siglo IV algunas herejías que van a remecer a la Iglesia, que ha estado dormida durante casi 100 años, que no ha hecho grandes defensas, grandes apologías de la fe. Y principalmente van a haber tres corrientes que van a atacar o que van a remecer la tranquilidad que ha tenido el cristianismo en la parte latina del imperio. Y me refiero principalmente a tres corrientes que van a afectar al cristianismo, que son el maniqueísmo, el donatismo y también el pelagianismo en esta parte de la historia de la Iglesia. Tanto el maniqueísmo como el donatismo y el pelagianismo van a remecer las bases de la Iglesia imperial. Cuando hablo de la Iglesia imperial me refiero a la Iglesia más cercana a Roma, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el cristianismo a partir del siglo IV, en la parte latina, ya hemos visto que en la parte griega o la parte oriental, ya los ataques nunca han cesado, por así decir, contra la Iglesia de Oriente siempre tuvo que estar haciendo apología de la fe, desarrollando y fortaleciendo la doctrina cristiana frente a los ataques continuos que recibió por el hecho de estar tan lejos del centro religioso y también político. Y en la parte latina, ¿no?, estas tres tipos de pensamientos heréticos van a socavar la tranquilidad que ha tenido hasta ese momento la Iglesia cristiana. Principalmente se manifiesta en tres corrientes, que son el donatismo, el priscilianismo y el pelagianismo. ¿Qué son estas corrientes? Las voy a definir primero brevemente, por cierto, para que luego podamos ver cómo los tres grandes dogmáticos latinos que vamos a ver hoy hacen frente a estas corrientes. Primero veamos el donatismo. El donatismo fue un fenómeno que ocurre dentro de la Iglesia, es decir, ocurre a través de un obispo, ¿no?, de un personaje que tiene un grado y un oficio eclesiástico dentro del cristianismo. Y aunque su origen pareciera bueno, entre comillas, ¿no?, porque lo que critica básicamente el donatismo es que los obispos, los pastores de la Iglesia han relajado mucho las conductas cristianas y prácticamente la crítica que hace el donatismo al cristianismo es que no hay diferencia en el modo de vida que tiene un obispo con el modo de vida que puede tener alguna persona que no pertenece al cristianismo. Y esto llevó a destacar una vida de santidad extrema entre los obispos y representantes de la Iglesia. A tal punto que
los donatistas llegaron a formular la enseñanza de que solamente los sacerdotes que tuvieran y que se les pudiera comprobar una vida intachable, que no tuviera ningún reparo en su vida moral y, por cierto, en su vida cristiana, solamente ellos podían llegar a administrar los sacramentos de la iglesia. Esto, por cierto, provocó un gran revuelo en el cristianismo, este celo desmedido por parte de los donatistas en hacer una revisión exhaustiva de quienes podían o no entregar los sacramentos, entendiendo que los sacramentos en esta parte de la historia de la iglesia son los elementos centrales en la adoración cristiana, principalmente la cena del Señor. Las enseñanzas de Donato, que por cierto postulaba una vida asceta, ¿no? Una vida en que se renunciaba a lo que llamaban los placeres de la carne, no los placeres del mundo, fue condenado. Estas enseñanzas fueron condenadas en un concilio que se llamó el Concilio de Cartago el año 311, aunque durante 100 años prácticamente las enseñanzas de Donato, ustedes deben comprender que por la distancia que abarcaba el cristianismo y la distancia que separaba en este caso a Alejandría de Roma, hacía imposible tener un control exhaustivo de lo que estaba pasando en el cristianismo. Por lo tanto, durante 100 años, las ideas, los obispos y las iglesias donatistas se mantuvieron en gran parte del imperio, aun cuando había sido condenado. Solamente va a desaparecer totalmente del cristianismo, a lo menos en esta época de la historia de la iglesia, a partir del año 411. Ya no hay más datos en esta época de este movimiento o de obispos o de iglesias que se declararan donatistas, ¿no? Entonces, básicamente, el donatismo enseñaba una vida casta, una vida en extremo santa, con muchas restricciones, con muchas cosas de comer y no comer, y por cierto que regulaba también incluso la vida sexual de las personas que pertenecían a las iglesias donatistas. En segundo lugar, vamos a mencionar también brevemente el priscilianismo. Esta también es una doctrina que nace dentro del seno del cristianismo del siglo IV. Y lo que se enseñó bajo esta herejía fue condenado en un concilio que se llamó el Concilio de Braga. ¿Qué era lo que enseñaba el priscilianismo? Bueno, el priscilianismo llamaba a los cristianos y específicamente a los obispos a abandonar las riquezas, a abandonar la opulencia y a vivir en una pobreza extrema. Recuerden ustedes que esta es una época en que los obispos tenían prácticamente rango de ministros por ser parte de la religión oficial del imperio, y muchas veces, generalmente la iglesia de Roma, el obispo vivía y desarrollaba su vida como obispo muy similar a la forma que vivía el emperador, es decir, se hacían grandes procesiones para entrar a la iglesia, se vestía con ropajes de colores llamativos para emular un poco la figura del emperador. Y esto significó también que el emperador donara, por cierto, muchas de las posesiones que tenía el imperio en favor de la iglesia, logrando así que muchos obispos llegaran a ser personas muy ricas, ¿no? Y por lo tanto, el priscilianismo nace como una crítica a esta opulencia que está teniendo la iglesia, a esta opulencia que están teniendo los obispos, y llama a abandonar este tipo de vida. Y por otro lado, otra cosa que es importante destacar de esta corriente es la importancia que se le da a las mujeres dentro del cristianismo. Y con esto quiero decir que el priscilianismo incluso llegó a nombrar a una de las mujeres, Priscila se llamaba ella, como sacerdotisa o como obispa, ¿no? de una congregación. Por lo tanto, el priscilianismo le abrió las puertas de los templos cristianos que abrazaron el priscilianismo a las mujeres para que desarrollaran ciertos oficios ministeriales dentro de la iglesia.
promueve el alcohol, promueve el dejar el alcohol, ¿cierto? Promueve también una vida sin contaminación con lo pecaminoso y lo inmoral de la sociedad. Y por lo tanto, al igual que el donatismo nace como una crítica a la iglesia, no tiene muchas, si ustedes se fijan, tanto el donatismo como el piscilianismo no tienen mucha crítica a la doctrina cristiana, sino más bien a la práctica del cristianismo. Aunque sí, por cierto, van a tener algunas doctrinas que van a chocar contra el cristianismo, ya vamos a mencionar una específicamente en el caso del pelagianismo, pero nacen como crítica al modo de vida de la iglesia, a la relajación que tienen los obispos, al grado de opulencia que está alcanzando la iglesia de estos siglos. Y por cierto, también dentro de la cultura que ustedes pueden imaginar del siglo V, el que una mujer fuera sacerdote o obispo de alguna de las congregaciones o fuera líder de alguna congregación cristiana, iba en contra del modelo cristiano hasta ese momento, toda vez que el cristianismo del primer siglo había luchado precisamente contra las sacerdotisas de las religiones paganas, ¿no? Eso lo vemos mucho en alguna de las cartas de Pablo. Bueno, en tercer lugar vamos a hablar del pelagianismo. El pelagianismo sí es una oposición teológica en muchos aspectos centrales al cristianismo. Y por cierto que al oponerse a algunas doctrinas fundamentales del cristianismo fue considerada también una corriente herética. ¿Qué es lo que sostiene básicamente el pelagianismo? Bueno, el pelagianismo sostenía, al contrario del cristianismo, que el pecado original no afectó totalmente a la naturaleza humana. Y por lo tanto, los seres humanos solamente fueron contaminados parcialmente con el pecado, pero siempre quedó en el ser humano una parte, por así decir, inmaculada o sin pecado. Pelagio dice, sí, el pecado afectó, pero no totalmente. Una parte del hombre está afecta por el pecado, pero otra parte no lo está. Y por lo tanto, el pelagianismo enseñaba una lucha interna en el ser humano entre lo que vamos a llamar la parte pecaminosa y la parte sin contaminar. Y por lo tanto, Pelagio sostenía que el ser humano era capaz de, en su razonamiento, de elegir, ¿no? ¿Qué seguir? Si la vida pecaminosa o la vida sin pecado, lo que se va a llamar la doctrina del libre albedrío, ¿no? Es decir, que los seres humanos tienen la capacidad, primero, de elegir qué tipo de vida quieren vivir, si una vida pecaminosa o una vida sin pecado, pero además que este libre albedrío puede llevar al ser humano, porque el ser humano elige ser una persona buena, a una vida santa o a una vida de perfección. Y ese va a ser el centro del fundamento de la enseñanza pelagiana, que el hombre, a través de su libre albedrío, puede llegar a ser una persona moralmente superior, que tiene la capacidad para dejar el pecado por sí mismo, que no necesita de ningún tipo de gracia ni ayuda externa el ser humano, y por lo tanto el pelagianismo va a hacer mucho énfasis en este punto. Y esto significaba una carga muy grande en comparación con el cristianismo para aquellos que abrazaban el pelagianismo, porque el pelagianismo llamaba a vivir una vida extremadamente de santidad, a un cumplimiento irrestricto de los mandamientos del Señor, y por lo tanto había una obligación constante de estarse esforzando, un esfuerzo humano particular de ir mejorando, ¿no?, en la vida de santidad. Y también enseñaba el pelagianismo que los pecados son individuales, es decir, que los pecados no se heredan, y por lo tanto iba en contra también de la enseñanza cristiana hasta ese momento, de que a través del pecado de Adán, ese pecado había manchado y había afectado a toda la humanidad. Pelagio llegó a afirmar que los niños nacen como un papel en blanco, ¿no? Sin pecado, ¿no? Y que es la sociedad la que va de alguna manera escribiendo en esta hoja en blanco, enseñando lo bueno
y lo malo, y cuando la persona ya tiene cierto grado de raciocinio, puede elegir libremente cuál es el tipo de vida que quiere llevar. El pelagianismo va a afectar el cristianismo. Estuvo a punto de dividir al cristianismo. Si ustedes se fijan, la crítica que tuvo principalmente la iglesia estos primeros siglos tenía que ver con la forma de vida relajada de la iglesia, por los niveles de riqueza que está alcanzando la iglesia. Y siempre hubieron grupos que llamaban a la iglesia a una vida más austera, a una vida de pobreza, a una vida de contemplación. De hecho, en esta época, no lo mencionamos ahora, pero seguramente usted lo vio en su clase Historia de la Iglesia, aparecen los primeros, las primeras personas que deciden irse a vivir fuera de las ciudades, a los desiertos, a las cuevas, para no vivir contaminado con la sociedad, ¿no? Aparecen los primeros monacatos o los primeros castillos o casas en donde va a vivir gente que se quiere retirar de la ciudad para vivir en una contemplación y buscando una santidad casi perfecta en esta vida. Entonces el pelagianismo va a lograr gran adhesión popular. De hecho, gran parte de los obispos de la iglesia van a abrazar esta doctrina pelagiana que, como digo, prácticamente pudo haber quebrado la unidad del cristianismo de estos siglos. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Ahora, pasando al tercer punto y final de la exposición de hoy, y quiero mencionar en esta parte a tres grandes padres de la iglesia que nosotros llamamos los padres dogmáticos porque van a desarrollar doctrina cristiana, van a elaborar, van a fundamentar la doctrina cristiana para hacer frente principalmente a estas herejías que han surgido en el seno de la iglesia. Y antes de pasar a la segunda parte, no sé si hay alguna consulta hasta ese momento, hermanos, alguna opinión, algo que no haya quedado claro que sea necesario repasar antes de pasar a los padres dogmáticos. ¿No? Bien. Pasemos entonces a ver la vida y obra de estos tres principales. No son los únicos, ¿no? Ya han mencionado, tanto como lo hicimos con los padres apostólicos y apologistas, hemos mencionado solamente tres por cada uno de los grupos que, a mi juicio, muy modesto por cierto, representan, ¿no? A cada uno de estos movimientos. Y vamos a hablar de Ambrosio en primer lugar. San Ambrosio para los romanos. Ambrosio nace en el seno de una familia cristiana muy acomodada. De hecho, el padre de Ambrosio era un oficial romano que ocupaba un puesto político de importancia en nombre del imperio en las Galias, ¿no? Territorialmente lo que hoy día sería parte de Francia, ¿no? Es el lugar donde estaba destinado Ambrosio para, perdón, el padre de Ambrosio para cumplir su trabajo político, ¿no? Como representante del imperio. Por lo tanto, Ambrosio gozaba de una muy buena situación económica. Y a la muerte, ¿no?, del padre de Ambrosio, por razones obvias, la familia tuvo que regresar a Roma. Volviendo a Roma, Ambrosio comienza a estudiar una de las carreras más importantes que había en la época, que era obligatorio para aquellos que aspiraban a un grado de reconocimiento en la sociedad, y empieza a estudiar una carrera que tiene que ver con la abogacía, ¿no? con el derecho. Aun cuando era cristiano, de familia por tradición, va a ser bautizado a una edad tardía, siendo una persona prácticamente adulta. Él llega a ser presbítero y luego obispo de la iglesia de manera muy rápida.
De hecho, hay una leyenda, una tradición que dice que en el momento que está siendo ordenado como presbítero, ¿no? Como un pastor de la iglesia, alguien entre el público, un niño gritó, Ambrosio que sea el obispo de la iglesia, porque había muerto el obispo de la iglesia, Ambrosio, cuando escuchó que la gente empezó a apoyar esta propuesta que había hecho un niño, él escapa de la iglesia y luego pasado algunos días, él piensa, el Señor lo motiva a que acepte el cargo y vuelve a la ciudad y acepta hacer el cargo de obispo de Roma. Una vez que es ordenado como obispo de Roma, recién ahí, interesante eso, recuerden que es abogado, comienza a estudiar las escrituras, comienza a estudiar también a los padres griegos, que era el referente que tenían los latinos, por cierto, para aprender la teología y también la apologética. Ahora, Ambrosio como obispo de Milán se va a destacar principalmente por la defensa férrea que él va a hacer del cristianismo. Y va a destacar en su lucha constante contra el paganismo que hay en Milán, en Roma, en el imperio en general. Todavía no se apagan todas las llamas, ¿cierto?, del paganismo. Se va a constituir Ambrosio como la muralla, ¿cierto?, el cortafuego que se va a levantar contra las herejías arrianas que van a atacar el cristianismo. Pero no solamente va a destacar como un gran defensor de la fe, o un gran escritor, o un gran erudito de la iglesia de estos siglos, sino que además es también considerado un gran pastor, ¿no? Y con eso la tradición nos transmite que fue un gran amante de las almas de los feligreses, que fue una persona muy preocupada de la vida de la iglesia, particularmente de las personas más pobres. Juntamente con el trabajo eclesiástico propiamente tal de la erudición y de la predicación y de la enseñanza de las escrituras, también se preocupó de la parte social de las personas que tenían menos y que eran parte de la iglesia. Criticó abiertamente algunas políticas del imperio y de los gobernantes, por cierto, que él llamó algunas injusticias sociales. Pero por sobre todo, Ambrosio va a ser reconocido y recordado porque a través de un acto que él va a hacer, va a sentar un precedente con respecto a la iglesia de Roma, con respecto al imperio romano. Porque él va a ordenar, en este caso, a Teodosio, que había cometido, ¿cierto?, una gran matanza en una ciudad griega, esta ciudad de Tesalónica. Había habido una revuelta contra el imperio y el emperador Teodosio lo que hace es apagar esta revuelta y mató a 7.000 habitantes de esta ciudad. Y Ambrosio va a hacer que este emperador haga penitencias públicas por este pecado que él ha cometido. Y esto es mucho, muy importante, hermanos, porque va a sentar un precedente de la superioridad que va a tener esta parte de la historia de la iglesia, la iglesia de Roma, en este caso Ambrosio, por sobre el emperador. El emperador acata las órdenes del obispo, ¿no? Sometiendo su autoridad a la autoridad eclesiástica. Ambrosio va a morir el año 397 después de Cristo, y entre sus obras principales, entre las muchas que él escribió, podemos destacar las siguientes, que son las que ustedes están mirando ahí en la lámina. Él escribe varios comentarios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, él va a escribir un tratado que se llama sobre Abraham, otro tratado que se llama sobre Noé, y va a escribir también acerca de algunos temas particulares de discusión del Antiguo Testamento. Recuerde, hasta este momento los escritos que hay, los de los primeros siglos, son escritos
que tienen que ver con la vida de la iglesia, que apelan más a la moral y a las prácticas genuinas de los cristianos. El siguiente grupo de escritos que van a aparecer son defensa del cristianismo o una explicación de lo que es el cristianismo. Y ahora, en este tercer grupo, que es lo que llamamos los padres dogmáticos, ellos van a empezar a desarrollar ciertas ideas doctrinales con respecto a lo que conocen de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que va a hacer precisamente Ambrosio con el Antiguo Testamento. También va a hacer lo mismo con respecto al Nuevo. Va a escribir un comentario acerca del Evangelio de Lucas. Pero también va a escribir obras morales, no solamente que estén relacionadas con las escrituras, sino que también va a escribir acerca de una serie de conductas que se exigen para los cristianos, moralmente hablando, y que se van a dirigir principalmente a las vírgenes, a las viudas y también, por cierto, a los deberes que deben tener los pastores, los obispos en el desarrollo de su oficio pastoral. Pero la obra más importante que escribe Ambrosio es una obra que se llama De Fide, y que esta obra es un manual de evangelización, es un manual de catequización hacia los paganos, ¿no? Es, por así decir, es uno de los primeros catecismos que tiene la Iglesia, que estaba estructurado de tal manera que se pudiera usar como un instrumento para evangelizar a aquellos que no eran cristianos todavía. Doctrinalmente, él escribe y hace doctrina bíblica, por ejemplo, acerca del misterio de la encarnación de Cristo. Escribe acerca también de lo que son los sacramentos, menciona las penitencias, hace una serie de discursos fúnebres, ¿no? Cómo comprender el estado después de la muerte, ¿no? A eso se refiere. Escribe también varias cartas dirigidas a los obispos con instrucciones y doctrinas que ellos deben entregar, y escribe un desconocido manual o libro de alabanza, ¿no? En nuestro lenguaje moderno, que es, escribe algunos cantos para uso litúrgico. Entonces, Ambrosio va a culminar, ¿no?, su vida eclesiástica cerca del año 400, va a morir, no sin antes haber dejado un gran legado doctrinal en muchos de los puntos que más tarde van a ser motivo también de discusión y que la Iglesia va a tener que definir también en algunos puntos, pero ya se empieza a desarrollar este concepto doctrinal y teológico que la Iglesia va a seguir cimentando a lo largo de los siglos. De todas maneras, ustedes en la segunda parte de este curso van a tener tiempo de revisar con más detalle y más profundidad algunas de las enseñanzas de los padres que hemos mencionado a lo largo de estas sesiones. Un segundo padre dogmático es sin duda, y no puede estar afuera bajo ningún punto de vista, es Jerónimo. ¿Y por qué es tan importante Jerónimo? Bueno, primero, al igual que Ambrosio, él también nace en el seno de una familia cristiana y también muy rica. Y como era la costumbre de las clases sociales altas, los jóvenes estudiaban filosofía y derecho. Cerca del año 370 se convierte al cristianismo y comienza a estudiar la teología. Y curiosamente, digo que esto es curioso e interesante también de analizar en Jerónimo, él va a desarrollar mucho interiormente un tipo de vida contemplativo, ¿no? Un tipo de vida asceta, un tipo de vida con mucha restricción, un tipo de vida muy riguroso, muy apegado al legalismo, prácticamente, para de esa manera lograr algún grado de santidad. Y confluyen en la figura de Jerónimo, por un lado, una gran erudición, habla 3 o 4 idiomas, escribe y lee también idiomas muy antiguos,
para la época. De hecho, gracias a eso, él va a hacer una traducción de las Sagradas Escrituras. Y por un lado mucha erudición y por otro lado también mucho deseo de tener y vivir una vida de santidad. Tanto es así que él se va a vivir un periodo de tiempo, dicen sus biógrafos 3 años, vive totalmente aislado en el desierto, ¿no? Totalmente aislado de la sociedad. Y en su biografía él cuenta que a través de un sueño que él tiene estando en el desierto, un sueño que él atribuye a Dios, él vuelve a la sociedad, ¿no? Se va a Antioquía, en donde va a ser nombrado presbítero de la iglesia. Y como era erudito, ya hemos mencionado que tenía una gran erudición, Jerónimo, él va a comenzar a producir material que hasta ese momento la iglesia latina no tenía acceso, como eran las obras de los padres griegos más importantes, porque como ustedes entenderán, no todos en el imperio hablaban el idioma griego, ¿no? Sino que mayoritariamente se hablaba el latín. Y lo primero que comienza a hacer entonces Jerónimo es comenzar a traducir las obras de Orígenes al idioma latín. Y aquí viene algo muy importante y por lo cual es destacable y por la cual nosotros vamos a reconocer siempre a Jerónimo. Y es que el Papa, el obispo de Roma, llamado Dámaso, le va a encargar a Jerónimo una revisión, ¿no? de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la versión de la Septuaginta, ¿no? El texto griego que había sido traducido al idioma latín, que se conoce como la Vetus Latina, y también, por cierto, algunas cartas del Nuevo Testamento que estaban circulando ya copiosamente, ¿no? En las iglesias de este siglo. De hecho, el cristianismo, el catolicismo romano, le atribuye a este papa, al papa Dámaso, que él fue quien compiló los 27 libros del Nuevo Testamento. Y por cierto aceptó la traducción de la Septuaginta con los libros deuterocanónicos que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de la historiografía y la doctrina romana, es este el Papa que definió la Biblia que nosotros tenemos hoy día, a lo menos el Nuevo Testamento, ¿no? Que él fue el que hizo este listado de los 27 libros que nosotros conocemos hoy día. Y él le encargó esta tarea a Jerónimo de hacer esta traducción y que pudiera colocar en el idioma hablado en esta parte del imperio la traducción más antigua que se había hecho de las Sagradas Escrituras en el idioma latín. Dentro de los escritos más importantes entonces de Jerónimo, muchas traducciones que él hace de Orígenes, traduce este padre griego muy importante al idioma latín y por lo tanto se llega a conocer cómo funciona la teología y la dogmática desarrollada por los padres orientales. Escribe 78 sermones u homilía, un libro que se llama De Principis, me faltó una I y tiene 2 I al final de Principis, que es prácticamente comparado con la literatura moderna, sería un tratado de teología sistemática. Por cierto, el texto de la Vulgata, ¿no? Se lo debemos a él, a la traducción y a la corrección que él hace al texto latino más antiguo. No solamente eso, sino que escribe una gran cantidad de correspondencia con muchos obispos y teólogos importantes de la época. Muchas de las cartas se han conservado hasta el día de hoy. Pero no solamente era erudito, sino que además era un gran músico. Él escribió un salterio para uso de la iglesia de Roma, un salterio también galicano. Los salterios eran una colección de himnos basados principalmente en los salmos, ¿no? Que era lo que cantaba la iglesia, por lo menos gran parte de la iglesia de esta época. Pero además también compone un salterio hebreo. Bueno, esto nos muestra el conocimiento que él tenía también de los idiomas bíblicos. El salterio hebreo, entiendo, nunca pudo ser aplicado en la liturgia de ninguna iglesia. Sí, el salterio romano y el salterio galicano sí fueron utilizados por la iglesia de estos siglos. Y también en algunas congregaciones más ortodoxas se han utilizado hasta el día de hoy algunos de los cantos que se han propuesto en este salterio.
realizó profundamente una revisión del texto bíblico, ¿no? Y eso es la principal obra, como hemos mencionado, de Jerónimo. Finalmente vamos a llegar al tercer gran representante de lo que nosotros llamamos los padres dogmáticos. Y yo les mencionaba cuando hablábamos del pelagianismo, que el pelagianismo estuvo a punto de romper la unidad de la iglesia de la época en la cual nosotros estamos hablando. Prácticamente igual cantidad de obispos, representantes de los centros más importantes del imperio, unos adherían a las doctrinas pelagianas y otros se mantenían en las doctrinas que habían recibido como tradicionales en la enseñanza del cristianismo. Y como esta teología amenazó con dividir al cristianismo, bueno, si tenemos que nombrar a un hombre que Dios utilizó para mantener la unidad de la iglesia en este punto histórico, es sin duda a Agustín de Hipona. Agustín o Aurelio Agustín fue un escritor, teólogo por cierto, y también filósofo cristiano. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de estudiar o leer algo acerca de Agustín, pero lo cierto es que Agustín vivió una vida muy disipada, ¿no? Cuando joven. Y en un momento de su vida, él comenzó a buscar la verdad, ¿no? Y es así como comenzó a estudiar muchas filosofías de la época, incluso el gnosticismo. Llegó a ser parte de lo que él estudió para ver si en la filosofía gnóstica o en la filosofía griega, incluso en otros movimientos religiosos, encontrar la verdad o la calma que él necesitaba para la desesperanza que tenía en su alma. Bueno, su conversión, él mismo la narra, ¿no? En uno de sus libros más famosos que se llama Confesiones, y él menciona en este texto que precisamente estando sentado en una plaza, en un patio, él escucha a un niño, ¿no? Decir algunas palabras y esas palabras él lo conmueven de tal manera que, en fin, se da cuenta de que el cristianismo es la verdadera religión, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, él relata su proceso de conversión. Lo que debemos retener es que Agustín va a ser el bastión no solamente contra las herejías de los maniqueos y los donatistas que ya mencionamos, sino contra esta herejía que amenazó con separar definitivamente al cristianismo del siglo V, ¿no? Como fue la amenaza del pelagianismo. Agustín va a ser conocido también con el sobrenombre del doctor de la gracia. Es considerado hasta el día de hoy como el pensador o el pensador más importante del cristianismo del primer milenio, ¿no? Es decir, no hay otra figura más relevante en la teología y en la enseñanza cristiana que Agustín durante los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. Participó e hizo frente a las enseñanzas de Pelagio, de hecho tuvo controversia a través de escritos con respecto a Pelagio. Definitivamente, yo les voy a abreviar un poco la historia, va a triunfar la postura de Agustín, ¿no? Por sobre la de Pelagio. Yo no la voy a mencionar ahora porque no quiero aburrirlos con eso, pero sé que ustedes lo van a ver cuando estudien la teología de los padres de la iglesia. Pero baste con decir que el sobrenombre del doctor de la gracia ya nos da una idea un poco en que va a fundamentar la defensa Agustín en contra de las enseñanzas de Pelagio del libre albedrío y de la autonomía del hombre, ¿no? Entre las obras principales que tiene Agustín, vamos a nombrar la ciudad de Dios, Confesiones, que es donde él narra su conversión, ¿no? Cómo él llega a ser cristiano. Un texto que a veces los cristianos lo ocultamos un poquito, ¿no? Para que no sepamos que Agustín era mariano. Bueno, sí, Agustín era mariano, por mucho que lo utilizó Calvino y por mucho que lo utilizamos nosotros, Agustín era mariano, sentía devoción por la Virgen María y escribió también, ¿cierto?, un texto que se llama La vida en unión con María. Habló también y escribió acerca de la Trinidad.
si pudiéramos comentar por lo menos 2 o 3 de sus obras brevemente, para conocer un poco el pensamiento de Agustín. La ciudad de Dios, que es uno de sus libros más importantes, él lo va a escribir en un momento histórico muy desastroso para el imperio. Cuando el imperio romano cae a causa de la invasión de los visigodos, se produce tal desencanto en el imperio porque no podían creer los habitantes de Roma que luego de 500 años de esplendor de Roma, de un día para otro eso se hubiera acabado. Y había un pesimismo total en el imperio. Y sabe que la mayoría de los habitantes del imperio culpaban a los cristianos de la caída del imperio romano. Y decían que a causa del ateísmo de los cristianos, por no seguir a los dioses de Roma, había caído el imperio. Y precisamente frente a esta discusión, a este pesimismo y a esta crítica contra el cristianismo, es que Agustín va a escribir esta obra que se llama La ciudad de Dios. Él va a escribir y va a sostener en este libro que desde la creación, desde el momento de la caída del hombre, se van construyendo 2 ciudades. Una ciudad autónoma por el hombre, es decir, con su propia ley, sin Dios, y una ciudad con total dependencia de Dios. Y que estas 2 ciudades van a estar constantemente a lo largo del desarrollo de la historia en permanente conflicto. Pero, al final, por cierto, va a ser el triunfo de la ciudad de Dios. Y esta ciudad de Dios va a ser importante porque va a trascender a lo terrenal, aun cuando parte aquí en nuestra historia, en la vida terrenal, es una ciudad que va a trascender, que es eterna, que no va a acabar nunca, ¿no? Y por cierto que mientras esté esta pugna, ¿no?, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, ¿no?, o aquella ciudad que el hombre cimenta en su propia autonomía, en sus propias leyes, en vivir lejos de Dios, va a haber un conflicto permanente, pero que al final va a triunfar la ciudad de Dios. Eso como respuesta al momento histórico que está pasando. Es un momento histórico, pareciera que el cristianismo ha decaído con todas las críticas que hay contra el cristianismo, pero escribe para los cristianos para alentarlos, ¿no?, de que la iglesia no va a perecer, de que la iglesia va a permanecer y que la iglesia va a subsistir a pesar de la caída de Roma. Recuerden que Roma apoyaba a la iglesia, era el sostén de la iglesia, y Agustín escribe precisamente para apoyar la fe de los cristianos que se ha ido perdiendo a causa de la destrucción de la ciudad eterna hasta ese momento, ¿no? El otro texto importante de Agustín que nosotros deberíamos conocer también es el texto que se llama Confesiones, que como hemos dicho es quizás la obra más popular que tiene Agustín, porque es la que nos relata cómo él llega al conocimiento del cristianismo, nos cuenta cómo fue su vida antes de llegar al cristianismo, su búsqueda de la filosofía verdadera en otra filosofía fuera del cristianismo. Y, por cierto, doctrinalmente nos va a hablar de cómo la gracia, ¿no?, la gracia de Dios lo va a traer, lo va a reformar y lo va a convertir. Entonces, de esa manera, hermanos, hemos terminado nuestro paseo, ¿no?, por estos 3 grandes grupos o clasificación que hemos hecho de los padres de la iglesia de los primeros 5 siglos. La semana entrante vamos a terminar, por lo menos mi parte, es mi última sesión que me toca con ustedes. Vamos a hacer un resumen general y con eso ya vamos a estar terminando. Yo les voy a dar un trabajo para que ustedes lo puedan realizar durante la semana. Esa va a ser la nota final que se va a sumar a los trabajos que ustedes ya han hecho. Así que es el momento, hermano, si hay alguna consulta, algún aporte que ustedes quieran hacer, es el momento para que ustedes lo hagan. ¿Alguna duda? Sí, una consulta, profe. Mencionaste la obra que él escribió también, La vida, Unión con María, que cómo él escribió, cómo ve a María
ese punto como cree hoy en día los católicos o otro punto de vista. Mire, el culto, ¿no?, a María, que es una palabra relativamente moderna, porque ¿no?, en esta época no había un culto a María tan desarrollado, recién las discusiones con respecto a la figura de María o al papel que ocupa en la iglesia cristiana van a venir en siglos posteriores, pero lo que sí está claro es de que la mayoría de los padres apologistas, todos los padres apologistas hasta el siglo V, incluso hasta la época de la Reforma Protestante, Lutero era mariano, Calvino también menciona a María con mucho respeto en muchas situaciones. Entonces sí, había una reverencia hacia María. Ahora, la pregunta es si lo que nosotros hoy día conocemos que hace la Iglesia de Roma con respecto a María, estas procesiones, esto de tener imágenes de María dentro de la iglesia, de adorar a María, de presentarle ofrenda a María, por cierto que eso obedece al desarrollo de un catolicismo posterior a este. Hasta este momento hay una discusión incluso que se va a dar y que va a tener que resolverla un concilio de la iglesia con respecto a quién es María en la historia de la salvación. Bástenos, hermano Arsenio, para saber que en este momento todos los padres de la iglesia tenían veneración por la Virgen María. Y aquí sigo utilizando bien la palabra de los romanos que quieren hacer esa diferencia entre veneración y adoración, ¿no? Los padres de la iglesia sí veneraban, respetaban y consideraban a María, incluso en algunos de los escritos como este de Agustín, como una intercesora, ¿no?, ante su Hijo Jesucristo. Así, había de parte de los padres de la iglesia, hermano, un reconocimiento de María. Pero no era en todos los padres. También hubo discusión entre ellos. Había uno incluso que la iglesia tuvo que definir quién es María, si era madre o no de Dios, pero bueno, no entramos a esa discusión nosotros ahora, ustedes lo van a ver seguramente en la segunda parte del curso, pero sí, había mucho respeto, mucha veneración por la Virgen María, hermano Arsenio. Muchas gracias. Pero, y le reitero, Lutero lo hacía mucho. Zwinglio también era mariano, y eso que Zwinglio era un reformador, pero bien extremo, ¿no? Y también tenía cierta veneración por María, lo mismo que Calvino, ¿no? No así Knox. Knox definitivamente no era mariano, de hecho estaba en contra hasta que las mujeres fueran a la iglesia, el hermano Knox. Bueno. Es que él escribió un libro muy famoso, no sé si ustedes lo han leído o no han escuchado, que se llama El toque de la trompeta, que es una crítica a que no le correspondió históricamente vivir en la época que en Inglaterra y en Escocia la reina era una mujer, ¿no? Y bueno, y la reina quería volver al catolicismo romano y luchó contra los cristianos, entonces bueno, ahí no les voy a contar la historia. Bien, no sé si hay otra pregunta, hermanos míos, que les pueda ayudar. Me parece que no. Entonces terminamos hoy día. La semana entrante, si el Señor lo permite, vamos a hacer un resumen general. Yo les voy a dar un cuestionario de 10 preguntas. Ustedes lo responden, me lo entregan a la semana siguiente o me lo envían, porque ya no los voy a ver, ¿no?, cuando terminemos la otra semana. Y esa va a ser su calificación final y el hermano Fanelli, que va a estar con ustedes, les va a entregar la nota y la calificación a ustedes. Así que gracias por su atención y vamos a terminar con una oración al Señor. Oremos. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar con los hermanos. Es siempre nuestra oración para que tú nos dirijas, tú nos enseñes cada día y que todo lo que descubrimos, Señor, todo lo que aprendemos a través de esta presentación, rogamos que nos sirva para apoyar el trabajo de nuestras iglesias, para fortalecer nuestra apologética, Señor, para también apoyar la vida de los hermanos y dar respuesta a aquellas dudas que a veces se nos presentan en la vida eclesiástica. Bendice a cada uno de los hermanos que ha estado presente, cuídales, Señor, y llénales de tu gracia. Oramos sabiendo que tú siempre nos escuchas. En el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. 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 Muchas gracias, Que el profesor. Señor les cuide. Igualmente. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en un rato con la otra clase, lo que sigue. Chao. Chao. Chao, chao.